Proverbios, capítulo 22, versículo 3. Proverbio, capítulo 22, versículo 3. Si ya usted tiene, vamos a leer entonces ese importante versículo de este libro. Amén. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Muchas gracias, Señor, por esta palabra. Usted se puede sentar ahí tranquilo. Alabado sea el Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a estar predicando con el título El avisado y los simples. El avisado y los simples. A mí me llama mucho, o me llena de curiosidad, que el proverbio, Salomón aquí en este capítulo, en este versículo, él habla acerca de dos personas a las cuales nos vamos a referir en esta predicación. Pero ¿qué es lo que despierta mi atención o me llena de curiosidad? Es que Salomón, al referirse a estas dos personas, hay una que la menciona en singular como única y hay otra que la menciona en plural refiriéndose a varias personas, y esto me llena de curiosidad, pero a la vez puedo ver que son más las personas que andan imprudentemente que los que andan prudentemente, porque Proverbio en el verso 3, capítulo 22, dice que el avisado se refiere a un solo, pero esto no es literal, porque el avisado son varios. Pero sí que yo creo que cuando Salomón se refiere al avisado, cuando ve el mal, dice el versículo, dice que se esconde cuando ve el mal, y esto lo vamos a detallar de una manera que lo podamos entender, porque aquí él no se está refiriendo a ver algo solamente. Aquí Salomón se está refiriendo a una advertencia que nosotros a diario vemos en nuestro diario vivir. Advertencia. Bueno, dice que el avisado ve el mal, lo escucha o lo ve y dice que se esconde, pero cuando va a pasar a la otra persona dice más los simples. Ahí como que aumenta la cantidad al referirse a lo simple, y lo simple no es más que aquellos que pasan y reciben, dice Salomón, reciben el mal. Los simples son, vamos a decirlo de esta manera, los que andan desordenadamente, los que andan sin calcular lo que pueda suceder, andan como chivos sin ley, como dice un dicho muy conocido. Al nosotros tomar el libro de Proverbios, es muy difícil que uno no tenga que decir algo acerca del libro de Proverbios, pues es un libro muy importante, como nos referíamos hace unos días cuando predicábamos acerca de este libro. Y es muy difícil al uno referirse a este libro de Proverbios, a uno no hablar algo acerca de este libro. Pues quiero compartir algo antes de empezar esta exposición de este texto bíblico que hemos tomado y lo hemos titulado El avisado y lo simple. Bueno, el libro de Proverbios es todo un caudal de sabiduría, y de ahí parte el que uno tenga que referirse al hablar de cualquier pasaje de este libro, uno tenga que referirse al mismo. Y nosotros tenemos que decir que, vuelvo y lo repito, que el libro de Proverbios contiene desde el capítulo 1 hasta el capítulo 31 todo un caudal de sabiduría para toda clase
de asuntos en la vida humana. Es decir, que todos los asuntos que tienen que ver con dirigirnos, que tienen que ver con la toma de decisiones, que tienen que ver cómo nosotros nos conducimos en la vida, nuestro estilo de vida, la manera de comportarnos en todos los aspectos de la vida, nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestra conducta. El libro de Proverbios contiene bastante consejos sabios para que sean útiles a cada uno de nosotros en nuestro diario vivir. Y es por ello que nos referimos al libro de Proverbios de esta manera y haciendo esta importante aclaración. Pero me gustó algo acerca de un hombre de Dios que fue muy consagrado a él, y este hombre se llamaba Rubio, quien decía haber adquirido la costumbre de leer un capítulo diario del libro de Proverbios. Lo leía cada día, de modo que lo leía 12 veces al año. ¿Y para qué hacía este hombre este ejercicio espiritual de leer, de dedicarse a leer un capítulo todos los días de Proverbios, al iniciar en el capítulo 1, terminar en el capítulo 31, volvía al capítulo 1 mes tras mes? ¿Por qué hacía este caballero llamado Pedro Rubio? Bueno, él lo hacía para él adquirir la sabiduría que nos brinda el libro de Proverbios, y para él fue una costumbre hacer esto. Bueno, alguien podría decir: pastor, pero ¿y qué tanta importancia tiene el libro de Proverbios, que no lo tiene Génesis, que no lo tiene Apocalipsis, que no lo tiene otro libro de la Biblia? Lo tienen. La Biblia, nosotros sabemos que es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, y en la Biblia nosotros vamos a encontrar en cada libro de la Biblia cosas que serán útiles en todos los sentidos de la vida. Porque si usted quiere encontrar otras cosas en la Biblia, verdades fundamentales que nos sirvan a nosotros para confrontar falsas enseñanzas, usted no va a acudir al libro de Proverbios, usted va a acudir a un libro doctrinal como lo es la carta de Romanos, la carta de Efesios, entre otros libros de la Biblia. La Biblia es completa. La Biblia es completa. Pero nos estamos refiriendo a Proverbios. Bueno, este hombre continuó refiriéndome a Pedro Rubio. Él lo hacía para tener siempre presentes sus admirables consejos que se destilaban en este libro de Proverbios. Pero entre ellos hay alguno que, además de ser útil para esta vida, lo es también para los asuntos más allá de la eternidad. Este es uno de ellos al que nos vamos a referir hoy: el avisado y lo simple. Este es uno de ellos, y es a lo que nos vamos a referir a continuación. Nos vamos a referir a tres cosas muy importantes que vemos en este breve versículo bíblico. Yo quiero llamar su atención porque mi deseo, mi anhelo es que usted hoy pueda ser ministrado por la palabra de Dios, que usted reciba el consejo de la Biblia hoy y que usted se pueda ir hoy a su casa meditando profundamente en los dichos de Salomón en este versículo. Y nos vamos a referir precisamente a dos clases de personas en primer lugar. En segundo lugar, nos vamos a referir a dos acciones distintas o diferentes. Y en tercer lugar, nos vamos a referir a dos resultados. Es decir, que estas dos personas a las que Salomón se está refiriendo aquí van a tener dos acciones distintas, tendrán también dos resultados distintos. Y estos resultados, uno de ellos es escalofriante, porque el vivir separado de la sabiduría de Dios, el vivir separado del consejo de Dios, es algo
algo triste porque su final es un camino de muerte, como dice el mismo Salomón aquí en su libro de Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, derechos, pero su final es camino de muerte. Entremos de inmediato al desarrollo de esta exposición de la palabra de Dios y nos vamos a referir a estas dos clases de personas que, como ya usted bien sabe, estas dos personas son a las que nos hemos referido a nuestro título: el avisado y lo simple. ¿Quién es el avisado? El avisado, según lo que ya le expliqué hace unos minutos, pareciera como que es una sola persona. El avisado es uno, pero los simples son varios, porque habla de los y habla de él. Pero el avisado significa que es una persona que recibe un aviso de peligro y presta atención. Escuche bien. El avisado es aquel que escucha un aviso muy peligroso, inmediatamente escucha el aviso, la alerta, él presta atención. ¿En qué categoría te encuentras? ¿Entre el avisado o los simples? Eso es lo que queremos ver. Si tú te identificas con los simples, como lo vamos a ver en la Biblia aquí, en esta predicación, bueno, es para que tú hoy seas amonestado a través de la palabra de Dios. No solamente amonestado, usted hoy puede ser enriquecido, porque los hombres naturalmente visualizamos o entendemos la riqueza, el éxito como aquellas cosas materiales que nosotros podemos recibir. Pero no hay mayor riqueza que pueda recibir un hombre mortal que recibir el consejo de la palabra de Dios, que lo capacite, que lo entrene para enfrentarse a esta vida tan desafiante como la que nos ha tocado vivir, hermano. Cuando el consejo de la palabra de Dios llega a la vida de un individuo, lo capacita, lo entrena, lo advierte ante los peligros al que nos vamos a enfrentar en este mundo, porque los peligros de la vida, amados hermanos, déjeme decirle que se encuentran presentes en todos los aspectos de la vida, se encuentran presentes en todos los contextos de la vida. Vamos a enfrentarnos al peligro de la vida, a algo sencillo como la elección de un trabajo. Nos vamos a encontrar ante los desafíos de la vida como la elección de un matrimonio, la toma de decisiones de otras cosas importantes de la vida, y cómo no desear y cómo no necesitar el consejo sabio que viene de lo alto, como dice el apóstol Santiago. El que te falta de sabiduría, pídasela a Dios, que se la dará sin medida. Y lo más que necesita el hombre hoy es sabiduría de Dios, dirección de Dios. Lo más que necesitamos los 365 días del año es que Dios nos arrope con su gracia, es que Dios nos arrope con el consejo de su palabra. De lo contrario vamos a andar como necios, de lo contrario vamos a andar tomando decisiones a la ciega, de lo contrario vamos a andar tomando decisiones según nuestra propia concupiscencia, como habla Santiago. Y no queremos eso, no. Lo digo por experiencia vivida. El avisado, hemos dicho que es aquel que escucha el peligro y presta atención. Para que nosotros podamos entender mucho mejor el contexto en el que se encuentra nuestro pasaje, es importante que nosotros demos algunas aclaraciones históricas, y es que Israel era en tiempos de los profetas una tierra infectada. ¿Infectada de qué? Bueno, infectada de leones feroces y otras fieras salvajes. Como nosotros podemos verlo en algunos pasajes bíblicos que por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, pero al mencionarlo usted puede anotar. Por eso es que le digo que es importante tener su libretita, su lápiz para anotar. Y son los siguientes pasajes
que nos hablan acerca de lo que la nación de Israel vivía, acerca de ciertos peligros por bestias salvajes como los leones, entre otras. En Jueces capítulo 14, los versículos 6 y versículos 5 y 6, usted va a encontrar algo acerca de lo que le estoy diciendo en el Salmo, que es un salmo muy conocido, el Salmo 91, versículo 13, y en Lamentaciones capítulo 3, versículo 10. Se comprende que a los ciudadanos de Israel se le dieran aviso sobre tales peligros, pero quien más necesitaba recibir el aviso y prestar atención a estos peligros espirituales era el pecador, porque no hay un aviso más importante que aquel aviso que nos advierte a nosotros de nuestros peligros espirituales. Muchas veces el hombre tiende a centrarse más en los peligros físicos que en los peligros espirituales. Es muy fácil usted ver a alguien acudir al médico con facilidad, con rapidez, con mucho deseo y entusiasmo. Eso no está mal. No es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que nosotros tendemos a ser más pronto advertidos ante los peligros físicos que los peligros espirituales. Es por eso que no será muy común usted ver a alguien apurado en cuanto a las advertencias espirituales, buscando pasajes bíblicos que le ayuden en una lucha que esté atravesando. O si alguien está siendo vulnerable por ejemplo, con su lengua, a hablar mucho, a mentir, a chismear, es muy difícil que alguien, a menos que no lo escuche predicar, buscar en la Biblia, Señor, pero ¿qué es lo que me está pasando? Yo siento como que estoy hablando demasiado, estoy siendo vulnerable en esta área y yo lo sé. Déjame buscar en la Biblia a ver qué me confronta, qué bendice mi vida para yo controlar mi lengua. Y solo por poner un ejemplo de las advertencias físicas, que nunca le prestamos más atención a ellas que a las advertencias espirituales. Es por ello que un pastor muy conocido que lo escuché predicar decía: no podemos resolver el problema de la lengua con un sermón. No, hermano. Nosotros no podemos creer que una sola predicación acabará con el chisme. No, porque es un asunto espiritual, es un asunto de disciplina, es un asunto de arrepentimiento, es un asunto de madurez, es un asunto de concientización en la palabra de Dios. Poderoso es el Señor. Mis hermanos, los simples son los descuidados. Ya nos referimos a los avisados, pero los simples son aquellos que son descuidados, los que no quieren molestarse para nada. Hay miles así en el mundo, hermano. En este mundo hay miles de personas simples. ¿Por qué las noticias negativas en la vida son más abundantes que las noticias positivas? Eso es un resultado de lo que nos estamos refiriendo. Si la gran mayoría de las personas que habitamos este planeta y habitamos todas las congregaciones locales de todas partes del mundo fuéramos más los avisados, los prudentes, para que usted me entienda mejor, los problemas fueran mínimos. ¿Pero por qué los problemas son mayores? Simplemente porque los simples son más. No quieren saber, no se interesan por nada. Todo le da igual. Una advertencia le da igual. Hay miles de personas, le digo así. Y un ejemplo de eso nosotros lo vamos a ver acerca de la poca indisponibilidad que hay para escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17 nosotros encontramos un ejemplo acerca de esto, hermano, y es acerca del aerópago. Escuche bien, 17:32 dice:
17, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto. O sea, una burla. Aquí Pablo está hablando en Atenas, donde fue a predicar a una cuna de filosofía, gente preparada. Te oiremos en otro momento. O sea, Pablo les estaba hablando acerca de la resurrección, y para ellos eso fue una burla. Te oiremos en otro momento. Y otro ejemplo de eso, acerca del simple. El simple no le presta atención a la palabra de Dios. Usted no va a ver un simple buscando escuchar una buena predicación de la palabra de Dios, o salir de un servicio diciendo: Dios me habló, Dios ministró mi vida de una manera profunda, he sido confrontado en este día, debo prestar atención a lo que Dios me ha dicho a través de su palabra. Es difícil. En el capítulo 24, versículo 25, dice lo siguiente: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, lo que estos pasajes nos están presentando aquí es lo mismo que nosotros estamos viendo hoy. Usted ve hoy miles de personas en la fila cristiana, pero son muy pocos los que prestan seria atención al consejo de la palabra de Dios. De hecho, muchas veces hay advertencias de la palabra de Dios que son nuestras, y nosotros sabemos que lo que Dios está diciendo a través de una disertación es una situación que yo estoy viviendo, y al salir por esa puerta se me olvida. Esto es un espejo, no es nuevo. Esto es viejo. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar gente rebelde que no le prestó atención a las profecías bíblicas. De hecho, la gran mayoría de los judíos no creyeron en el Mesías. ¿Y cuántos años tenía Israel recibiendo profecías mesiánicas de que venía un Salvador y que era necesario que cayera en manos de pecadores y que muera y que al tercer día resucite? Y todo se cumplió tal como los profetas habían anunciado. ¿Y cuántos judíos no rechazaron ese mensaje que estaba ante su evidencia, amados hermanos? Y era evidenciado que lo que los profetas habían anunciado. Y esto es un ejemplo de que todo aquel que no le presta atención al consejo bíblico es considerado como lo simple, lo que no quieren escuchar nada. Pero vamos a ver también que unos ignoran, que por ignorancia, algunos por exceso de la sabiduría humana. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27. Capítulo 1 versículo 27 dice: sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, la sabiduría de este mundo, la que impera en este mundo, rechaza totalmente todo lo que tenga que ver con Dios. Para el mundo, que Cristo haya venido a este mundo era una locura. Para el mundo del conocimiento humano, la predicación de la resurrección de Cristo era una aberración, una locura. Esa es la filosofía de este mundo. Y son legiones, amados hermanos. Son muchos los que en este presente siglo han sido confundidos de tal modo por esta filosofía humana que cree que la verdad es imposible de conocerla. O sea, rechazan una verdad absoluta. Los necios de este mundo rechazan que haya una verdad absoluta. Y le explico esto para que usted me pueda entender mejor. Lo que rechazan es que exista un Dios que lo conoce todo, un Dios soberano que lo gobierna todo. La sabiduría de ese Dios, que ha sido inspirada en las Escrituras, ha sido rechazada
por la filosofía de este mundo. A eso es lo que me quiero referir. Es que la palabra de Dios es locura, dice Pablo, para los que se pierden. Hay gente que repugna, rechaza de todo corazón el consejo de la palabra de Dios. Pero habiéndonos referido al avisado y a lo simple, vamos a referirnos a dos acciones que estas dos mismas personas tienen. Bueno, hemos dicho que el avisado, tanto el avisado como lo simple, ambos ven el mal. Ambos lo ven, pero hay una gran diferencia. Nuestro texto dice que ambos lo ven, mas las acciones de ambos son muy diferentes. Hay un grupo de personas que escucha la palabra de Dios, como dice la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en las diferentes tierras e hizo diferentes resultados. Es lo que ocurre tanto con lo simple como el avisado. El avisado entiende por la palabra de Dios y por los ejemplos de la historia que ya hemos visto que el pecado trae grandes consecuencias, amados hermanos. Y ve que este mundo está precipitado hacia su ruina total y que la humanidad está evocada hacia la muerte. ¿Y qué dice el mundo? ¿No podemos evitarlo? Oiga lo que la gente dice. Es que esto no se puede evitar. Las cosas son así desde siempre. Así dicen lo simple. Pero ¿cuál es la reacción tuya? ¿Cuál es mi reacción, amados hermanos, ante las grandes vicisitudes a las que nosotros nos enfrentamos en la vida? Nosotros estamos, si por así decirlo, si hay una guerra espiritual real, se llama la guerra espiritual que hay en nuestro interior, entre el mal y el bien, la pureza y la santidad. Es una batalla continua, hermano, que nosotros tenemos y nadie la ve. La guerra espiritual es más feroz que cualquier guerra física que se haya llevado a cabo en este mundo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nada de eso se compara a las batallas feroces que tú y yo tenemos en nuestro interior, en nuestra mente, porque nuestra naturaleza carnal, caída, pecadora, siempre está inclinada hacia mi comodidad, hacia mis deseos, hacia mis anhelos. Cuando alguien choca con mi deseo y mis anhelos personales, yo me engreño, porque esa es la naturaleza del hombre caído, hermano. Esa es nuestra tendencia. El avisado entiende, pero el simple no. Pasan. No dice que se precipitan a comprender grandes males. Hay mucha gente honrada ciertamente en este mundo, pero jamás se han procurado del porvenir de sus almas. Yo conozco gente moral que no es cristiana. Sí, miren, caminan más correcto que muchos cristianos. Escuchen bien, hay cristianos que tienen más mala costumbre, y esto es algo real, que mucha gente que no es cristiana. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el que se cree que es puro y moral no se preocupa por las cosas eternas o el rumbo que pudiera llevar su alma. Sin embargo, tú y yo nos preocupamos, o debemos preocuparnos, si no lo está, por el destino de tu alma. Y esos son uno de los resultados que tienen estos dos grupos de personas, el avisado y lo simple. Finalmente, lo simple, por andar en su simpleza, por andar desprevenido, por andar sin hacerle caso al consejo de Dios, su final podría ser un final triste, como lo vamos a ver más adelante, para poder entender mejor, porque hay creyentes que andan medio, pero eso no significa que ese creyente no tenga su salvación asegurada. Porque si es así, todos nosotros pecamos a diario, con la mente, con acciones, con gestos. Hay cristianos que tienen gestos
que son más desagradables que gestos de personas. Usted llega a una oficina donde se trabajan personas impías y te reciben con un amor y un cariño y una delicadeza. Siéntese aquí, quiere un poco de café, y hay creyentes que los gestos hablan solo. Hay personas cristianas que le preguntan la hora y arrugan la cara. Sí, hermano, créemelo. No le gusta que lo molesten, no le gusta que lo llamen mucho. Pero esa es la vida debajo del sol. Dos acciones diferentes. Simplemente van viviendo la vida según el rumbo de este mundo. Pero una pregunta, ¿eres tú uno de ellos? Respóndete en tu interior. En tercer lugar, dos resultados diferentes. Por un lado, los resultados de aquellos avisados que ya hemos visto y sabemos quiénes son, que pusieron su mirada en Cristo y fueron guiados por la palabra de Dios, por el consejo bíblico y por el Espíritu Santo, gozarán de eterna salvación. Mientras que aquellos simples que nunca le prestaron atención al consejo de la palabra de Dios irán al castigo eterno. Pero lo triste de esto es, escuche bien, lo triste de esto es que algunos estuvieron en la fila cristiana. ¿A quiénes me refiero yo? Yo me estoy refiriendo a algo que Cristo mencionó cuando dijo: en aquel día muchos me dirán, Padre, en tu nombre estuvimos en un ministerio, en tu nombre trabajamos en la iglesia, en tu nombre hicimos grandes obras portentosas, le dimos comida a los niños, trabajamos mucho, hicimos aquello, hicimos lo otro, fui un evangelista internacional, es más, hice muchos milagros. Y mucha gente se cayó al suelo por mí. Así que, Señor, mi salvación, dámela. ¿Tú sabes cuál será la respuesta del Señor? Pues dice la Biblia que ustedes hicieron todo eso. Sí, Señor, y tú no lo sabías. Pues miren, apartado de mí, que yo nunca lo conocí a ustedes. Por eso la vida cristiana no consiste en manifestar grandes dones y talentos. Hay gente que cuando escucha una gente tronando se llena de emoción y dice: wow, pero qué hombre de Dios. Mentira, que si tú visitas su hogar, no hay un ejemplo en la familia. Si tú visitas su casa, no es un hombre no es una mujer o un hombre viceversa, que es de ejemplo a su esposo, a sus hijos, al vecino, al primo, al tío. Amados hermanos, la vida cristiana consiste en oír la palabra de Dios y vivirla, dice Santiago. Ponerla por obra y practicar. Yo conozco mucha gente orador, o sea, versado, y tienen un público muy grande alrededor del mundo. Y por la Biblia yo lo considero falso maestro. No por mí, por la Biblia, por lo que la misma Biblia enseña. Y son gente que tienen en Facebook, en Instagram, en YouTube, lo siguen millones de gente alrededor del mundo. Sí, hermano. Y al final de la jornada, a esa gente Dios le dirá: apartado de mí, yo nunca lo conocí a ustedes, nunca tuve una intimidad con ustedes. Así que yo creo, hermano, que es pertinente que cada cosa que nosotros estudiemos en la Biblia, escuchemos, tratemos, pidámosle a Dios que nos ayude a aplicarla en nuestros corazones. Yo quiero concluir esta breve predicación diciendo: aprenda a darle importancia a cada advertencia de la palabra de Dios predicada y leída. ¿Sabe qué me asombra mucho a mí de algunas personas? Ellos quieren que Dios le confirme. Escuche bien. Dios, yo quiero que tú me confirmes. ¿Tú sabes cómo es? Si yo no veo una luz azul que prende allá, mañana en la noche, no, tú no me estás hablando. Oye, eso es así. O si una cáscara de guineo no se cae al piso y yo me doy un jondión, es porque tú no me estás hablando. Dios no habla así. No, hermano.
O si yo no me sueño mañana que yo tengo que irme a las 3 de la madrugada, eso tú no me estás hablando. No, Dios ha venido a través de los siglos, a través de los años, advirtiendo al mundo a través de la Biblia, la palabra de Dios, hermano. ¿Quién es que dice que Cristo viene? ¿Quién es que dice que somos pecadores? ¿Quién es que dice que tenemos que arrepentirnos? ¿Quién es que dice que tenemos que santificarnos? ¿Quién es que dice que tenemos que ser buenos esposos? ¿Quién es que dice que tenemos que ser buenas esposas? ¿Quién es que dice que tenemos que instruir a nuestros hijos? ¿Y quién es que dice que solamente Dios salva? Todo está en la Biblia. Todo está aquí. Si eres de aquellos que la palabra le entra por un oído y le sale por el otro, ten cuidado, hermano. Y pídele a Dios en ruego que te ayude. No sea como los simples que no hacen caso a nada. Más bien, sé como el avisado, que ve y escucha el peligro y se apercibe. Esta es la razón de que hay muchos creyentes hoy cosechando grandes consecuencias, mientras que hay otros de buena dirección que han buscado la dirección de Dios en sus vidas y hoy gozan de crecimiento espiritual, avance en la fe, fortalece en la prueba y todas esas cosas. Son bendiciones que Dios nos ha dado aquí, pero es siguiendo su consejo. Padre, muchas gracias por tu palabra. Yo sé, Dios, que un mensaje no basta, pero algo queda en la cabeza de todo lo que estamos aquí. Algo se nos va. Y es lo que